¿Alguna vez te has detenido frente al espejo y has sentido que el tiempo te ha arrebatado algo? El reflejo que ves no es exactamente el que solías recordar. El mundo avanza con mayor rapidez, las amistades evolucionan y ese cuerpo en el que confiabas ahora se siente distinto. Envejecer es un camino lleno de transformaciones y, siendo sinceros, a veces parece una lucha cuesta arriba. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera batalla no es contra el paso de los años? El verdadero desafío es nuestra resistencia a aceptarlo. Buda enseñó que el sufrimiento aparece cuando nos resistimos al curso natural de la vida. La impermanencia, anicca, la certeza de que todo cambia, no es algo que deba generarnos temor. Por el contrario, es la clave para alcanzar la libertad. Invertimos gran parte de nuestra existencia aferrándonos, tratando de detener el tiempo, esforzándonos por conservar aquello que, inevitablemente, se transformará. Pero, ¿y si envejecer no fuera algo que debiéramos temer? ¿Y si, en cambio, fuera algo que pudiéramos aceptar con gratitud? Hoy te traigo 5 enseñanzas budistas sobre el envejecimiento que cambiarán radicalmente tu forma de ver la vida. Estas realidades no son tristes. Son poderosas, transformadoras y llenas de belleza. Cuando las integres en tu vida, dejarás de ver el paso del tiempo como una pérdida. Y comenzarás a percibirlo como el desarrollo de algo más profundo y pleno. Por eso, acompáñame, porque lo que descubrirás hoy podría transformar para siempre tu manera de percibir el resto de tu vida. 1. Te diluirás en el olvido más rápido de lo que piensas, y no pasa nada. Una de las verdades más difíciles de asumir es esta. Te diluirás en el olvido antes de lo que imaginas. La trayectoria profesional que construiste. El hogar que adoraste. Los relatos que compartiste. Con el transcurso del tiempo, todo se desvanecerá de la memoria. Al inicio, esta constatación puede resultar amarga. Pasamos nuestra vida esforzándonos por provocar un cambio, creyendo que nuestras acciones dejarán una impronta indeleble. Pero el tiempo sigue su curso, con o sin nosotros. Nuestros descendientes se concentran en sus propios asuntos, nuestros allegados toman rumbos individuales, y, tarde o temprano, el planeta centra su atención en otros temas. Sin embargo, el budismo presenta una visión hermosa ante esta realidad. Sabio Gautama disertó sobre la teoría de la ausencia de un ser sustancial, anatta. La creencia de que somos entidades estáticas y eternas es una quimera. Al igual que las crestas se alzan y se desvanecen en el mar, nosotros también aparecemos y nos desintegramos en el vasto torrente de la existencia. Nuestra aspiración no debería ser recordados, sino estar completamente inmersos en cada instante. Existe un relato zen muy popular que ejemplifica esta verdad de manera hermosa. Un monje iluminado residía en un santuario apartado en las montañas. Era conocido por los habitantes de la aldea por su amabilidad y sabiduría. Durante décadas, muchos buscaron su guía. Y él los orientó a través de sus dificultades. Un día, un joven aprendiz le consultó: «Maestro, ¿no le apena que 2. Cuando usted se vaya, la gente pudiera olvidar su nombre?» El anciano monje sonrió y señaló un arroyo que corría junto al templo. «Dime», dijo, «¿dónde está el agua que estaba aquí ayer?» El aprendiz titubeó, sin saber cómo responder. «Ha seguido su camino», replicó finalmente. El monje asintió. «Y aún así, el arroyo continúa aquí». La enseñanza era evidente: no es la designación que dejamos atrás lo que trasciende, sino la fluidez de nuestras ejecuciones, el efecto de nuestra benevolencia. El arroyo no se aferra a su agua, del mismo modo que nosotros no debemos aferrarnos a la quimera de la perpetuidad. Un monje zen expresó una vez: una sola vela puede iluminar 1000 más sin perder su propia luminosidad. La generosidad, la erudición y el afecto que compartes hoy no se esfuman.
Perduran, no como nombres en volúmenes históricos, sino en los corazones de aquellos a quienes influiste. Reflexiona sobre esto. ¿Recuerdas el apelativo de cada instructor que alguna vez te inspiró? Probablemente no, pero su influencia te configuró de todas formas. El afecto del cariño de un progenitor, la orientación de un consejero, la generosidad de un desconocido. Todo eso perdura en el entramado de nuestra existencia, aunque los nombres se difuminen. Así que abandona la necesidad de ser recordado. En su lugar, concéntrate en vivir plenamente ahora. Sé afable, mantente presente y permite que tus actos generen ondas de benevolencia en la vida de los demás. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Esa es la verdadera manera de dejar una huella. El envejecimiento no consiste en perseguir un nombre que se perpetúe en la historia, sino en otorgar significado a cada instante, para que cuando llegue tu momento, puedas partir en paz, sabiendo que el torrente de tu vida ha nutrido a otros en su travesía. 3. Tu cuerpo te dejará atrás. Por eso, conviértete en su aliado. Antes, subías las escaleras sin prestarles atención. Ahora, tus articulaciones se quejan con cada paso. El organismo en el que antes depositabas tu seguridad ahora se mueve con precaución, recordándote con cada molestia que ya no es el mismo de antes. Esto puede experimentarse como una deslealtad. Pero el Buda señalaría que es simplemente el curso natural de las cosas. Tal como un árbol pierde su follaje en otoño, el organismo también debe transformarse. La dificultad no radica en el avance de la edad en sí, sino en nuestro apego a la juventud. Nos aferramos a lo que fuimos, nos resistimos a lo inevitable, y en esa oposición, padecemos. El sendero hacia la serenidad no reside en intentar dominar lo incontrolable, sino en aprender a adaptarnos con elegancia. Reflexiona sobre lo siguiente: tu organismo no es tu adversario. Es tu compañero más antiguo. Te ha acompañado a lo largo de cada instante de tu existencia, desde las vivencias de la niñez hasta las responsabilidades de la adultez. Se ha recuperado de dolencias, ha soportado el estrés y se ha ajustado a todas las demandas que le has impuesto. En lugar de sentir resentimiento porque disminuye su ritmo, ¿por qué no mostrarle agradecimiento? El buen envejecer no consiste en intentar ser quien fuiste, sino en atender a quien eres ahora. Muévete con delicadeza. Nútrelo adecuadamente. Descansa cuando lo requiera. Trátalo como a un viejo amigo sabio, no como a un aparato averiado. Existe una bella narración budista sobre esto. Un monje de edad avanzada comenzó a tener dificultades para llevar a cabo sus tareas cotidianas. Antes, transportaba pesados baldes de agua desde el río, pero ahora sus extremidades superiores se estremecían con el esfuerzo. Una noche, afligido por su fragilidad, le consultó a su mentor. «Maestro, ¿por qué mi organismo me abandona? Antes acataba cada una de mis órdenes». El mentor sonrió y le ofreció un recipiente de arcilla fisurado. Este recipiente, dijo, una vez contenía agua sin esfuerzo. Ahora gotea. ¿Eso significa que es inservible? El monje negó con la cabeza. No, maestro. Aún puede retener algo de agua. El mentor asintió. ¿Y esa humedad que se filtra, no beneficia al terreno? El recipiente ya no es igual, pero aún brinda servicio. El ermitaño lo asimiló, su organismo era como el envase. Se había transformado, pero aún cumplía una función. Tú también la tienes. El transcurso de los años no implica afligirse por lo que se ha ido, sino valorar lo que perdura. Quizás ya no te desplaces con tanta celeridad, pero aún puedes marchar. Quizás ya no levantes tanto peso, pero aún puedes abrazar el afecto, la sapiencia y la vivencia.
tus extremidades pueden titubear, pero aún pueden ofrecerse con benevolencia. En lugar de percibir tu cuerpo envejecido como un adversario, reconócelo como un aliado que te ha acompañado con lealtad durante muchos años. Ha sido tu compañero, tu medio de transporte, tu protector. Merece tu respeto, atención y paciencia. ¿Qué puedes hacer? Presta atención a las señales de tu cuerpo en vez de enfrentarte a él. Si te pide descansar, ofrécele ese tiempo. Si moverte se vuelve complicado, busca maneras suaves de mantenerlo en movimiento. Si sientes dolor, trata a tu cuerpo con suavidad, no con irritación. Tu cuerpo no te está decepcionando. Solo te está recordando que la vida es como un río en constante movimiento, y lo más sabio que puedes hacer es aprender a adaptarte a su flujo. Estás en un proceso de transformación, y lo esencial es no permitir que el paso del tiempo te impida disfrutar de la vida plenamente. La fragilidad del cuerpo no refleja la debilidad del espíritu. Mientras respires, tienes un propósito. Piensa en las personas mayores que te inspiran, no porque se vean jóvenes, sino porque transmiten sabiduría y serenidad. Han aceptado el paso del tiempo y, al hacerlo, se han liberado del sufrimiento. Tú también puedes recorrer ese camino. Haz las paces con tu cuerpo, valora todo lo que ha hecho por ti y avanza con dignidad. 4. No es posible mantener a todas las personas en tu vida, y eso es completamente normal. A medida que avanzas en la vida, te das cuenta de algo doloroso, las personas se distancian. Aquellos amigos que antes no se separaban de ti, ahora parecen lejanos. Familiares que solían llamar frecuentemente, se convierten en visitas esporádicas. Algunos simplemente desaparecen sin explicación, dejando un vacío en el lugar donde antes reinaba la alegría. Es común que lo tomemos de forma personal y nos preguntemos, ¿cometí algún error? ¿No fui lo suficientemente buena? Sin embargo, el budismo nos enseña que todo en la vida es transitorio, incluidas las relaciones. Las personas llegan a nuestras vidas cuando las necesitamos y se alejan cuando ya han cumplido su propósito. Al igual que las estaciones varían, las personas también lo hacen a lo largo del tiempo. Existe una parábola budista que refleja de manera profunda esta verdad. Un joven monje preguntó a su maestro: ¿por qué las personas se alejan cuando las queremos? El maestro condujo al joven hasta la orilla de un río y señaló el agua que fluía. Observa cómo avanza el río, comentó. Cada gota de agua pasa por aquí sin detenerse en un solo sitio. Algunas se mueven juntas durante un tiempo, fusionándose y deslizándose al mismo ritmo. Otras se separan rápidamente, llevadas por la corriente. El joven monje asintió. Así son las personas, siguió el maestro. Algunas nos acompañan solo por un momento, otras por muchos años, pero al final todas deben seguir su propio camino. Lo que nos debe entristecer no es su partida, sino nuestra resistencia a aceptar que su presencia no estaba destinada a ser eterna. El monje permaneció callado, mirando el río, entendiendo finalmente que el amor no implica poseer. En lugar de aferrarte a lo que ya se fue, valora a aquellos que siguen a tu lado. Reflexiona sobre esto. ¿Alguna vez te has encontrado nuevamente con un amigo de antaño y has tenido la sensación de que el tiempo no había transcurrido? Eso sucede porque el vínculo que compartían nunca desapareció realmente, permaneció intacto, sin que la distancia ni el paso del tiempo pudieran afectarlo. De igual forma, las personas que se han alejado de tu vida no se llevaron el amor ni la alegría que te ofrecieron. Su influencia sigue contigo, aunque ya no estén presentes. El cariño, las risas y las enseñanzas que dejaron en ti continúan contigo. El paso del tiempo nos demuestra que las relaciones cambian. Algunas se disipan lentamente, como el sol al caer la tarde, otras concluyen de manera repentina, como una tormenta que pasa rápidamente.
Sin embargo, independientemente de cómo terminen, fueron importantes en su momento. Ten presente esto, aunque una persona ya no esté a tu lado, el amor que compartieron sigue vivo. Perdura en tu corazón, formando parte de la persona en la que has llegado a ser. En lugar de lamentarte por cada vínculo que se ha ido, celebra a aquellos que permanecen. Dedica tu tiempo y esfuerzo a quienes te brindan calma y felicidad. Aprecia al amigo que aún se preocupa por ti, al vecino que te saluda con una sonrisa, al nieto que escucha atento tus relatos. Lo más esencial es esto: no bloquees tu corazón ante nuevas relaciones. Siempre habrá lugar para hacer nuevos amigos, sin importar la etapa de la vida en la que te encuentres. La vida continúa brindándote oportunidades para conectarte, solo necesitas estar dispuesto a recibirlas. Deja ir con serenidad, valora lo que fue, disfruta lo que es y acoge lo que está por llegar. Ese es el camino hacia la sabiduría. 5. Es importante reconocer que ya no te ves como antes, y eso es un obsequio. Llega un instante en el que, al mirarte al espejo, te das cuenta de que ya no tienes la misma apariencia de antes. La piel se ha vuelto más suave, el cabello ha adquirido canas y las manos se muestran más delicadas. La sociedad nos incita a luchar contra estos cambios, a eliminar las arrugas, a teñirnos el cabello, a perseguir la juventud a toda costa. Pero, ¿y si observáramos el envejecimiento desde una perspectiva distinta? La enseñanza budista sostiene que la auténtica belleza radica en la sabiduría, la presencia y la amabilidad, no en una piel impecable. Las arrugas no son imperfecciones, son las huellas de una vida llena de experiencias. El cabello canoso no es motivo de vergüenza, es un símbolo de la sabiduría adquirida. Hay una historia zen acerca de una mujer mayor que acudió a un maestro reconocido por su conocimiento. Con tristeza en su mirada, le dijo: «Maestro, me miro en el espejo y no soy la misma. Mi belleza se ha desvanecido, mi cabello se ha vuelto canoso y mi piel tiene huellas del tiempo. Me siento como si no existiera». El maestro sonrió y la condujo al jardín. Señaló un cerezo lleno de flores y comentó: «Esto es belleza, ¿no es cierto?». Ella asintió. Luego, la llevó hacia un viejo pino de corteza áspera y ramas encorvadas por los años. «¿Y esto?», inquirió el maestro. Ella titubeó. «Es distinto, pero tiene algo admirable, algo robusto». El maestro sonrió suavemente. «Eso es señal de que posee sabiduría. Un niño solo percibe la hermosura del cerezo en flor, pero con el paso de los años aprendemos a valorar la solidez del pino». La mujer comprendió. Su belleza no se había ido, solo había cambiado. Reflexiona sobre las personas mayores que admiras. ¿Era su belleza producto de su juventud o más bien? Ellos irradiaban dignidad, calidez y sabiduría. El resplandor en sus ojos, la forma en que escuchaban con calma, la ternura en su voz, esa es la auténtica belleza. Suelta la idea de que la belleza desaparece. La belleza evoluciona, y en tus años más avanzados, se encuentra en tu presencia, en tu fortaleza y en la bondad que brindas al mundo. El envejecimiento no es una lucha a enfrentar, sino una travesía que hay que acoger. Piensa en si cada arruga fuera una narración, cada hilo plateado una enseñanza adquirida. Imagina si valoráramos la sabiduría que hemos acumulado en lugar de lamentarnos por la juventud que ya no está. Hay un tipo de brillo que solo se alcanza con los años, la seguridad de conocer quién eres, la resiliencia de haber enfrentado las adversidades de la vida, la bondad que proviene de entender a los demás. Esa es una belleza que ningún producto de belleza podrá imitar. La próxima vez que te encuentres frente al espejo y sientas la necesidad de lamentar lo que ya no está, haz una pausa. Mira con más atención. Observa la vida que has recorrido, el amor que has compartido, la sabiduría que te acompaña. Lleva tus años con dignidad,
como una prenda hecha de vivencias y elegancia. La auténtica belleza no está en el pasado, sino en tu interior, en este momento, aquí y ahora. A lo largo del tiempo, verás partir a más personas queridas, pero el amor perdura. Con el paso de los años, la pérdida será algo más frecuente en tu vida, padres, hermanos, amigos, e incluso hijos. Uno tras otro se despiden de este mundo, y ningún momento puede prepararte para el dolor que esto conlleva. El duelo no es algo que se supera, sino algo con lo que llegamos a convivir. Sin embargo, el budismo nos revela una verdad profunda: el amor perdura. Aquellos que ya no están físicamente siguen presentes en ti, en las lecciones que dejaron, en los relatos que compartieron, en el cariño que brindaron. Cada vez que mencionas su nombre, transmite su sabiduría o sigue su ejemplo de bondad, ellos permanecen a tu lado. Hay una vieja parábola budista que habla de una mujer llamada Kisa Gotami. Cuando su hijo murió, el sufrimiento la abrumó. Llevó su cadáver de casa en casa, pidiendo desesperadamente una cura que lo trajera de vuelta a la vida. Finalmente, llegó hasta el Buda, quien le dijo: «Tráeme una semilla de mostaza de una casa donde nunca se haya experimentado la pérdida». Con un renovado sentimiento de esperanza, recorrió todo el pueblo, tocando cada puerta. Sin embargo, en cada hogar, alguien había sufrido la pérdida de un padre, un hijo, un amigo. Al concluir su búsqueda, se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor. Regresó al Buda con una nueva perspectiva: el duelo es una parte entrelazada en el entramado de la vida, y todos somos vulnerables a él. Cada uno de nosotros experimentará pérdidas, pero el amor que compartimos nunca se desvanece por completo. Reflexiona sobre las personas que ya no están. Tal vez fue un padre, cuya risa sigue viva en tu recuerdo. Un amigo, cuyos consejos siguen iluminando tu camino. Un compañero, cuyo amor continúa influyendo en la manera en que expresas tus sentimientos hacia los demás. Se han ido, pero siguen presentes. Uno de los mayores mitos sobre el duelo es que debemos dejarlo atrás, pero el budismo nos muestra que no se trata de continuar sin más, sino de progresar, llevando con nosotros el amor, las enseñanzas y la esencia de quienes ya no están. ¿Alguna vez has sentido como ciertos aromas, melodías o palabras traen de vuelta a alguien, aunque solo sea por un momento? Esa es su presencia en ti, recordándote que el amor trasciende el plano físico. El sufrimiento del duelo es real, sin duda. Pero también refleja la magnitud de nuestro amor. Cuanto más intenso es ese amor, mayor es la sensación de pérdida. No obstante, en lugar de desear que el dolor se esfume, podemos convertirlo en un sentimiento de agradecimiento. En lugar de centrarnos en lo que ya no tenemos, podemos valorar lo que una vez fue nuestro. Envejecer implica experimentar más despedidas, pero también implica haber tenido la oportunidad de amar con intensidad, de establecer vínculos significativos y de continuar con el legado dejado. El alma de aquellos que dejaron huella en nuestras vidas. Cuando la tristeza de la pérdida te abrume, recuerda que el amor nunca se desvanece. Se expresa a través de ti, en tus acciones, en la bondad que compartes con el mundo. Mientras el amor siga ardiendo en tu corazón, aquellos que ya no están a tu lado seguirán formando parte de ti, y en ese amor, nunca estarán completamente ausentes. Reflexión final: acepta el envejecimiento con dignidad. El envejecimiento no debe verse como un castigo, sino como un regalo. Cada año, cada línea en el rostro, cada cana es un testimonio de la vida que has vivido, de las experiencias que has adquirido y del cariño que has dado. Con frecuencia, la sociedad nos impulsa a temer al paso del tiempo, a luchar contra él como si fuera algo de lo que deberíamos sentir vergüenza. Sin embargo, el budismo nos ofrece una visión diferente: el verdadero enemigo no es el envejecimiento, sino el miedo que sentimos hacia él. Cuando nos oponemos al cambio, experimentamos sufrimiento.
Al aferrarnos a la juventud, dejamos de reconocer los dones que trae la madurez, sabiduría, paciencia y una mayor conexión con el aquí y el ahora. Cuanto más resistimos lo que es inevitable, más alimentamos nuestros corazones con frustración y remordimiento. Sin embargo, al entregarnos al curso natural de la vida, encontramos una paz profunda. Comprendemos que envejecer no es una pérdida, sino la oportunidad de recibir algo renovado. Entonces, querido amigo, ¿qué harás con estas realidades? ¿Te enfrentarás al tiempo o lo recibirás con los brazos abiertos? ¿Te quedarás atrapado en el ayer, deseando lo que ya fue, o disfrutarás lo que aún existe? La elección es tuya. Pero si optas por la aceptación, si eliges la gratitud, te darás cuenta de que envejecer no es el fin, sino el inicio de algo nuevo. Lleva contigo estas enseñanzas. Camina por este sendero no con temor, sino con elegancia. Encuentra felicidad en la sabiduría que has ganado. Comparte tus vivencias. Ríe sin reservas. Ama con intensidad. Vive con todo tu ser. Si este mensaje te ha tocado, me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Acompáñame en este camino hacia la sabiduría. Y si estas palabras te han sido útiles, no dudes en suscribirte a nuestro canal para más reflexiones sobre cómo vivir con serenidad, propósito y conciencia. Envejecer no marca el final de una historia, es solo el comienzo de una nueva etapa. Hola a todos. Y el siguiente capítulo, bienvenidos a Sabiduría Consciente. Cada día nos dedicamos a acompañar a personas de la tercera edad. A medida que avanzamos en la vida, todos nos enfrentamos a un desafío inevitable, el envejecimiento. Aunque el envejecimiento es un tema serio, es algo con lo que todos debemos lidiar. Las normas sociales sugieren que debemos atender y prevenir los efectos del envejecimiento, pero con el aumento de las demandas diarias y el ritmo acelerado de vida de los jóvenes hoy en día, muchos prefieren una vida más independiente y son pocos los que optan por vivir con sus padres. Además, debido a las diferencias en las formas de pensar y los estilos de vida entre las dos generaciones, convivir por un largo tiempo puede generar numerosos conflictos y malentendidos. Por eso, cada vez más personas mayores han dejado de esperar que los cuiden en su vejez. Hoy en día, es bastante común recurrir a una cuidadora o mudarse a una residencia para ancianos. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse este tipo de asistencia. El costo de contratar a una cuidadora es de al menos 5 o 6 mil yuanes, pudiendo superar los 10.000. Muchos pensionados solo reciben entre 2 y 3 mil yuanes mensuales. Además, los servicios en los asilos de bajo costo suelen ser deficientes, mientras que los más caros no ofrecen una gran diferencia en comparación con contratar a una cuidadora. Lo preocupante es que, en la realidad, siempre hay algunos ancianos que encuentran soluciones por su cuenta para enfrentar esta situación. Una manera de atención en la vejez que se adapta a las circunstancias individuales. Como dice el dicho, siempre hay más soluciones que problemas. La sabiduría se encuentra entre las personas. Hoy compartiremos 3 enfoques de cuidado en la vejez adoptados por personas mayores que resultan adecuados para la mayoría de los ancianos con recursos económicos modestos. No dependen de cuidadoras ni recurren a residencias de ancianos, y lo mejor es que es una opción cómoda y de bajo costo, lo cual es digno de ser considerado. Ahora escuchemos las historias de estos 3 ancianos. 1. La experiencia del abuelo Su, de 75 años. He experimentado tanto vivir en una residencia para ancianos como contratar a una cuidadora, ambos son caros y no siempre resultan apropiados, especialmente para quienes, como nosotros, no tenemos pensiones muy elevadas. Este año cumplo 75 años y mi esposa falleció hace más de 5 años. Poco después de su muerte, contraté a una cuidadora, pero la despedí a los 2 meses. Desde joven, nunca fui bueno en la cocina, por lo que mis hijos estaban preocupados de que no me alimentara bien, así que decidieron cubrir el costo de una cuidadora. Acordamos que el gasto sería de 5.500 yuanes al mes, incluyendo comida y alojamiento. La cuidadora tenía alrededor de 40 años, venía de una zona rural y parecía ser bastante honesta, pero la comida que preparaba era terrible.
Además, pasaba la mayor parte del tiempo en su teléfono o viendo televisión. A veces la llamaba varias veces y ni siquiera me escuchaba. Al final, decidí despedirla. No se comportaba como una cuidadora, más bien parecía que yo estaba cuidando de ella. Pagar más de 5.000 al mes para tener a alguien en casa que solo se la pasaba en su teléfono y cuya comida era incomible no valía la pena. Pensé que ese dinero sería mejor invertirlo en comprar mi propia comida, así que decidí prescindir de sus servicios. Luego, mis hijos me encontraron un lugar en una residencia para ancianos, pero no quise ir. Ellos insistían porque les preocupaba que viviera solo. Hoy en día, las residencias para ancianos están bastante bien, pero el personal no siempre es adecuado y, además, tienen una gestión muy estricta, hay que registrarse cada vez que se entra o se sale. Yo valoro mucho mi libertad y no soporto ese tipo de control. Además, en esos lugares, siempre hay personas mayores que fallecen y ese ambiente resulta muy deprimente. No estuve ni un mes en la residencia antes de decidir marcharme. Desde mi punto de vista, mientras una persona pueda valerse por sí misma, no debería considerar ir a un hogar de ancianos, especialmente si valora su independencia. Más adelante, mis hijos sugirieron la idea de que podría quedarme con cada uno de ellos por turnos. Aunque lo hacen con la intención de cuidarme, me siento un poco abrumado. Estuve un tiempo viviendo con ellos, pero nunca más de 2 semanas. Comenzaré por hablar de la casa de mi hijo. Tanto él como su esposa trabajan durante el día y rara vez están en casa. Cuando llegué, mi nuera siempre me preparaba el almuerzo y lo dejaba en la nevera antes de salir a trabajar. Ellos ya estaban bastante ocupados, y cuando regresaban a casa, tenían que encargarse de las tareas del hogar. Siempre me sentía como un estorbo para ellos, lo cual me resultaba incómodo. Durante el día, pasaba la mayor parte del tiempo solo en la casa, y no conocía bien a la mayoría de los vecinos, por lo que no me sentía tan a gusto como en mi propio hogar. Aunque mi hijo y mi nuera me trataban con respeto, también notaba que, conforme envejezco, los jóvenes a veces muestran cierto desdén hacia mí. Por ejemplo, en la casa de mi hijo, los utensilios que utilizaba estaban especialmente designados para mí, diferentes a los que ellos usaban. De manera similar, en casa de mi nuera, no me permite poner mi ropa en la lavadora, ya que le molesta el olor a persona mayor. A mí me gusta lavar a mano, pero ella no lo acepta. Debo ir a la lavandería o bajar al primer piso para lavar la ropa, lo que me resulta incómodo. Al final, como en casa, en ningún lugar. Respecto a la casa de mi hija, nunca tuve la intención de que ella se encargara de mí en mi vejez. Aunque cada vez que voy, tanto ella como su esposo me tratan con mucha amabilidad, sé que mi yerno también tiene a sus propios padres. En todos estos años, los abuelos maternos han ayudado a criar a los niños, y cuando se casaron, fue la familia de mi hija la que compró la casa y el coche. A medida que uno envejece, es fundamental ser consciente de su situación. Así que, en los años que han pasado desde el fallecimiento de mi esposa, he ido entendiendo gradualmente una verdad: al envejecer, es esencial confiar en uno mismo. Mientras pueda cuidarme, no necesito ir a ningún lugar, no hay lugar como mi propio hogar. Ahora he aprendido a cocinar, a saltear e incluso a hacer pan al vapor, y también he comenzado a practicar tai chi. Por las mañanas, me encuentro con un grupo de personas mayores en la plaza para ejercitarme. Priorizar mi salud y mantener una actitud positiva es lo más importante para mí. El año pasado, junto a otros ancianos solos con los que practico tai chi, creamos una nueva forma de autocuidado que consiste en ayudarnos entre nosotros. Vivimos juntos y nos brindamos apoyo. En nuestro grupo de Tai Chi, hay más de 10 personas, de las cuales 8, como yo, son ancianos sin pareja y sin hijos cerca. Posteriormente, nos unimos a un grupo de WeChat para personas mayores solas. Desde el año pasado, el grupo ha crecido a casi 20 integrantes. ¿Cuál es el propósito de este grupo? Cuando uno envejece y no tiene a su familia cerca, si se siente mal o experimenta algún dolor, es realmente fundamental contar con alguien a quien acudir. Muchos ancianos en nuestra situación prefieren no ir a residencias de ancianos ni consideran necesario contratar a una cuidadora, además de que no cuentan con una pensión muy elevada. Por eso, nos hemos unido para cuidarnos mutuamente en esta etapa de la vida.
En los últimos años, se han documentado numerosos casos en línea de ancianos que viven solos y fallecen en sus hogares, siendo encontrados días después. Por esta razón, decidimos crear este grupo para mantenernos conectados y asegurarnos de que todos estén bien. Cada mañana, hacemos una verificación en el grupo. Si alguien no responde, vamos a comprobar cómo se encuentra. Todos vivimos cerca, ya sea en el mismo vecindario o en uno adyacente. Con el tiempo, el grupo se ha transformado en un espacio donde podemos compartir cualquier situación. Por ejemplo, si alguien se pone enfermo y requiere que le preparen una sopa o que lo acompañen al hospital, no será gratuito. Compensaremos el trabajo a una tarifa de 30 yuanes por hora. Si hoy me encuentro indispuesto y debo ir al hospital, simplemente aviso en el grupo, y quien esté libre vendrá a acompañarme. Por ejemplo, la última vez, el abuelo Lee me asistió en el hospital y me ayudó con las consultas. Eso fue durante 3 días, trabajando 8 horas cada día, lo que suma un total de 24 horas, así que le pagué 720 yuanes, según lo acordado. A todos les agrada este sistema. No solo contamos con alguien que nos asista, sino que también podemos obtener un ingreso. A veces tú me cuidas y yo te compenso, y en otras ocasiones soy yo quien te cuida y tú me pagas, es justo y equilibrado. Además, todos en el grupo enfrentan situaciones parecidas y se comprenden entre sí. Este método es muy bien recibido por nosotros los mayores, y resulta más asequible que contratar a un asistente o residir en un centro para ancianos. Lo más relevante es que todos nos conocemos y confiamos los unos en los otros. Gracias a este grupo, los hijos se sienten más relajados. En ocasiones, organizamos salidas en conjunto, paseamos por el parque, y realmente es muy placentero. Nuestra manera de cuidar a los mayores ha evolucionado de ser un pequeño grupo a ahora decenas de personas, y muchos ancianos han decidido unirse. Esto no solo disminuye la carga para los hijos, sino que también nos ofrece apoyo emocional. Cada día, hay alguien que se preocupa por nosotros, que nos conversa y nos acompaña. Si llegamos a enfermar, no tenemos miedo de estar solos. Al final, solo implica gastar unos cientos de yuanes, lo que resulta mucho más asequible que contratar a una cuidadora o residir en un asilo. Pienso que esta opción es adecuada para la mayoría de los ancianos que son capaces de cuidarse por sí mismos. Juntos, nos unimos para cuidarnos en la vejez, ayudándonos mutuamente y, además, podemos ganar dinero. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. 2. Soy el abuelo Lee, tengo 65 años, mis hijos son bastante educados, pero no deseo convivir con ellos, ya que he decidido un estilo de vida que se ajusta a mis necesidades. Muchos adultos mayores, una vez que se retiran, eligen residir con sus hijos o mudarse a un hogar para mayores, pero ambas alternativas me resultan poco atractivas. La forma de vida que he adoptado me permite disfrutar de una gran comodidad. Mi esposa falleció hace más de 2 años, y amigos y conocidos me han sugerido que busque una nueva pareja, pero yo no lo percibo de esa manera. Soy alguien que valora la calma. Después del fallecimiento de mi esposa, he aprendido a estar en compañía de mí mismo. Si en verdad me solicitaran que encontrara a alguien, me sentiría incómodo. En este momento, disfruto de escribir, leer y cuidar mis plantas. De vez en cuando, me encuentro con amigos del barrio para conversar y tomar una taza de té. No podría estar en una mejor situación. Actualmente vivo solo, aunque mis hijos están a tan solo media hora en automóvil. Ellos me hacen visitas de vez en cuando. Recibo una pensión mensual de 6.000 yuanes, y como mis hijos ya han formado sus propias familias, no tengo ninguna carga o presión económica. Por eso, he logrado ahorrar una buena cantidad de dinero. Debido a que estoy solo, mis hijos sienten algo de preocupación y me han propuesto que me traslade a vivir con ellos. No obstante, he declinado sus sugerencias. Ellos se preocupan mucho por mí y, al no querer que me sienta aislado, también han propuesto enviarme a un hogar para mayores, argumentando que allí hay más compañía y alguien que se encargue de mí, sin que tenga que lavar ropa o cocinar. En cuanto escuché la expresión hogar de ancianos, me opuse de inmediato. No tengo ganas de ir. Estoy en buena forma, ¿por qué llevarme allí?
puedo preparar mi propia comida y lavar mi ropa sin dificultad. Mis hijos han sugerido en varias ocasiones que me mude con ellos, pero siempre he dicho que no. Reconozco sus buenas intenciones, pero no deseo ser una carga para ellos. Además, ir a su casa y quedarme por periodos no solo les causa inconvenientes, sino que también se convierte en un lío para mí. Al percibir mi resistencia a la idea de convivir con ellos, sugirieron contratar a una cuidadora. En cuanto escuché eso, negué con la cabeza. No deseo una cuidadora, no es correcto que una mujer joven y yo vivamos juntos. Mi hija notó mi reacción y comenzó a reírse, mientras yo me cuestionaba por qué me estaban intimidando. Luego, ella comentó, no se preocupe, la cuidadora que estamos considerando no es una cuidadora convencional, es una forma de asistencia para ancianos. El término asistencia para ancianos despertó mi interés y me quedé muy curioso por saber más. Mi hija aclaró que se trata de empresas que se especializan en brindar servicios de cuidado a ancianos, las cuales instalan cámaras en el hogar que se vinculan a los teléfonos móviles de los familiares. De este modo, si sucede algo en casa, ellos también pueden enterarse. Me fue interesando cada vez más a medida que la escuchaba. Además, me mencionó que cada día alguien vendría a casa para traerme el almuerzo y la cena. Si deseaba desayuno, también podría solicitarlo. Después de entregar las comidas, se marcharían. Si necesitara algo adicional, podría comunicárselo a ellos. También vendrían cada 2 días para lavar mi ropa. En una ocasión, si necesita algo, simplemente háblelo. Además, si no está conforme con el personal que le han asignado, puede notificar a la empresa y ellos le proporcionarán a otra persona. Estoy esperando a que mi hija continúe presentándome. Ella me mira sonriendo y dice, ¿qué opinas, papá? ¿Este tipo de atención para ancianos, te parece bien? No quieres quedarte en la casa de tu hijo o de tu hija, ni en un hogar de ancianos, así que solo podemos considerar esta opción. Al escuchar lo que dijo mi hija, estallé en una risa a carcajadas. Está bien, está bien. Después de decir esto, me di cuenta de que había un asunto que no había abordado. Este nuevo tipo de atención debe ser costoso, ¿no? No se lo pregunté a mi hija. No es caro, son 2.500 yuanes al mes. Además, tú no tendrás que pagar nada, mi hermano y yo nos haremos cargo de eso. No te preocupes por el dinero, me dijo mi hija mientras me daba una palmadita en el hombro. No te preocupes por el dinero. ¿Cómo puedo sentirme a gusto con eso? En casa hay ancianos y los niños también están en sus estudios, es un momento en que se necesita más dinero. Mi pensión mensual es de 6.000 yuanes, así que puedo cubrir esos 2.500 yuanes sin problema. Finalmente, ustedes decidieron que yo asumiría esos 2.500 yuanes, y realmente me agrada este nuevo tipo de atención para ancianos. Esto me brinda la oportunidad de disponer de más tiempo para mí y me hace sentir más tranquilo. Estoy sinceramente agradecido por su eficacia. Es una gran fortuna para mí. Ellos me permiten disfrutar de mi vejez. ¡Qué gran felicidad! 3. Soy la tía Liu, tengo 67 años. Este año cumplo 67 años y, tras haber intentado vivir en casa de mis hijas, finalmente he encontrado el tipo de atención para ancianos que mejor se adapta a mí. Cuando era más joven, trabajé como supervisora en una fábrica estatal de confecciones. Ahora, mi pensión mensual supera los 4.200 yuanes. Tengo un hijo y una hija. Después de terminar la universidad, mi hijo decidió quedarse en Qingdao para crecer profesionalmente. Actualmente tiene su propia casa y coche, y vive cómodamente con su esposa e hijo. Mi hija reside en un lugar más alejado, pero sus circunstancias también son bastante favorables. Hace 2 años tuvo su segundo hijo. Al principio, tras mi jubilación, no quería ser una carga para nadie y anhelaba disfrutar de nuestra vida de jubilados en casa. Sin embargo, el año pasado, cuando mi esposo cumplió 68 años, sufrió un derrame cerebral severo y se fue de manera repentina. La pérdida de mi esposo fue un gran impacto para mí. Durante un largo tiempo, no logré recuperarme. A veces, la vida es sumamente frágil, no sabemos si mañana o un acontecimiento inesperado llegará primero. Cuando mi esposo se fue,
me sentía extremadamente sola en casa. A mi alrededor, había recuerdos de él por todas partes, no pude conciliar el sueño en toda la noche, dando vueltas en la cama. Mis hijos son bastante considerados, especialmente mi hija, que se preocupa por mi bienestar y me llamó para invitarme a quedarme con ella por un tiempo. Mi hijo también se comunicó conmigo para que fuera a su hogar. En ese instante, me sentí algo reconfortado. En nuestra cultura, la tradición todavía establece que hay que cuidar a los mayores en el hogar. Sin embargo, mi hija vive muy lejos, así que decidí que lo mejor sería pasar un tiempo en casa de mi hijo. No obstante, solo estuve en la casa de mi hijo por menos de 2 semanas y me di cuenta de que la situación no era como había imaginado. Mi hijo tiene 2 pequeños, un nieto y una nieta. Yo ayudé a cuidar a mi nieto hasta que cumplió más de 2 años, pero debido a que mi madre estaba enferma, no tuve otra opción que regresar para atenderla. Así, mi nuera tuvo que dejar su empleo para hacerse cargo de los niños. Cuando nació la nieta, mi nuera inicialmente deseaba que yo la ayudara con el bebé, pero en ese momento mi esposo no estaba bien, así que ya había adquirido experiencia cuidando a mi nieto y no quería asumir esa responsabilidad de nuevo, por eso, busqué una forma de declinar la oferta. Quizás por eso, mi nuera ha mantenido una actitud algo distante conmigo a lo largo de estos años. Ahora que mi nieto y mi nieta han crecido, pensé que las cosas habrían cambiado, pero al llegar a la casa de mi hijo, me di cuenta de que había subestimado la situación. Mi nuera se quejaba de que en el pasado no había colaborado en el cuidado de los niños, y ahora, a pesar de mi edad, todavía tenía la osadía de ir a vivir a la casa de mi hijo. Aunque no lo expresaba de manera tan directa, ese era el mensaje subyacente. Desde que llegué, mi nuera apenas ha cocinado unas pocas veces, preparar las comidas y lavar los platos se convirtió en mi tarea. Una vez, mientras mi nieta cenaba, preguntó, «Abuela, ¿por qué cocinas así?». Y mi nuera, sin decir palabra, se llevó a los 2 niños y se marchó. Al salir, cerró la puerta con gran fuerza. La actitud de mi nuera me resultó bastante incómoda. Cada día que pasaba en la casa de mi hijo era una fuente de tensión constante. Desde que llegué, no pude disfrutar de mi jubilación, sino que me convertí en una cuidadora. Y, a pesar de eso, mi nuera nunca me ofreció una sonrisa, siempre me miraba con desprecio. Eso no era lo peor, lo más preocupante era que también buscaba conflictos con mi hijo. Ellos discutían cada pocos días, y la atmósfera en el hogar se volvía muy tensa. Los niños tampoco hablaban mucho. Después de menos de 2 semanas, decidí hacer mis maletas y le pedí a mi hijo que me llevara de vuelta a casa. En un instante, también comprendí que depender de mi hijo para el cuidado en mi vejez podría ser complicado. Y no puedo contar con mi nuera para eso. Al regresar a mi ciudad natal, mi hija me llamó y me pidió que me quedara a vivir allí por un tiempo. Me negué de manera tajante. Con la experiencia que viví en casa de mi hijo, no me atrevo a tener expectativas respecto a mi hija. La verdad es que he cuidado a los hijos de mi hijo durante algunos días, pero los nietos de mi hija nunca han estado a mi cargo, siempre han sido criados por su abuela. Hace un par de años, mi hija tuvo un segundo hijo y ha sido su suegra quien se ha hecho cargo de su cuidado. Si llego a ir, sería un desastre. El apartamento de mi hija tiene solo 2 habitaciones. Si voy, probablemente ni siquiera tendría un lugar donde quedarme. Tras mi experiencia en casa de mi hijo, comprendí de verdad ese viejo refrán: la casa de los padres siempre es el hogar de los hijos, pero la casa de los hijos nunca se convierte en el hogar de los padres. Desde que regresé, no tengo muchas esperanzas, ya sea con mi hijo o con mi hija, porque a medida que las expectativas crecen, también lo hace la posibilidad de decepcionarme. Luego, algunas vecinas del barrio me sugirieron que, dado mi edad, no debía depender únicamente de mis hijos, sino que debería buscar una pareja. Gracias a la recomendación de un amigo, conocí a Lao Lu, quien es un par de años mayor que yo y recibe una pensión de más de 5,000 al mes, un poco más que la mía. Mi amigo comentaba que era una persona de buen carácter y que su esposo había fallecido hace algunos años, por lo que deseaba encontrar compañía. En mi interior, no estaba en contra de iniciar una nueva relación, pero no quería conformarme, así que decidí salir con él para ver cómo resultaba.
Laolu reside en el vecindario contiguo. De vez en cuando, solíamos encontrarnos para dar un paseo por el mercado matutino y adquirir algo de comida. Después de más de 2 meses, ambos sentimos que estaba bien. Laolu me extendió una invitación para ir a su hogar y pasar un tiempo juntos, y mencionó que así podría alquilar mi vivienda y obtener un alquiler superior a 1.500 al mes. Al escuchar que Laolu estaba considerando eso por mí, no rechacé la propuesta, aunque no anticipaba que, tras menos de un mes conviviendo, me habría cansado. Antes de que pudiera arrendar mi casa, me mudé nuevamente de forma rápida. En ese instante, Laolu me comentó que, al mudarnos juntos, él se haría cargo de todos los gastos, que haríamos las compras y cocinaríamos en conjunto, compartiendo así los costos. Sin embargo, cuando realmente comenzamos a vivir juntos, me di cuenta de que no era de esa manera. Y no solo por las tareas del hogar, sino también por la manera en que Laolu dejaba todo desordenado. No podía soportarlo. En una ocasión, fuimos a un centro comercial y vi un anillo de segunda mano que costaba menos de 500 yuanes y era de oro. En ese momento, la tienda apenas había abierto, y le pedí a Laolu que me comprara uno. Como estábamos empezando nuestra relación, le mencioné que, dado que estábamos juntos, sería un bonito recuerdo que me regalara un anillo de compromiso. No era un artículo costoso, apenas unos cientos de yuanes. Sin embargo, Laolu se opuso de inmediato y me comentó que ya teníamos cierta edad y que no deberíamos adquirir esas cosas. Me sugirió que, con ese dinero, sería más sensato comprar algunas costillas de cerdo doradas para cocinar. Como no me compró el regalo, decidí hacerlo yo misma. Saqué mi tarjeta y lo adquirí al instante. Laolu mencionó que, desde que comenzamos a estar juntos, cada mes me entregaría su pensión, pero en el primer mes no cumplió con eso. Cuando solicité la pensión, simplemente afirmó que ya había cubierto los gastos de la casa y que deseaba ahorrar el resto para sí mismo. Todo esto no me parecía tan grave, podía aceptar que mantuviera su dinero. Sin embargo, lo que no toleraba era su actitud de parásito. Al principio, habíamos convenido en dividir las labores del hogar, y la primera semana funcionó bien. Pero, con el tiempo, la verdadera esencia de Laolu comenzó a manifestarse. Durante el día, se iba a jugar a las cartas y regresaba a casa buscando comida, lamentándose de que no había preparado nada. Le recordé que no habíamos pactado compartir las tareas, y que él debía encargarse de recoger los vegetales mientras yo me ocupaba de cocinar. Sin embargo, él se recostaba en el sofá sin hacer ningún movimiento. Cuando finalizaba de cocinar y ponía la mesa, siempre encontraba algo para criticar, que si esto estaba demasiado salado o que aquello no tenía buen sabor. Me di cuenta de que era un típico machista. Cuando le hice una reclamación, él me contestó que él se ocupaba de mis gastos y que yo debía hacer algunas tareas del hogar. No soy alguien que tolera eso. Así que, ese mismo día, recogí mis pertenencias y regresé a mi casa. Afortunadamente, nuestra vivienda no se había alquilado, así que tengo mi propio hogar y pensión. ¿Por qué debería tolerar eso? No soy la cuidadora gratuita de nadie y no tengo por qué soportar sus caprichos. Al final, regresé a mi vida de manera independiente. Al principio, creí que vivir sola no era tan malo, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme demasiado aislada, especialmente por las noches, cuando se podía escuchar caer una aguja. Al volver a casa, cada esquina parecía estar colmada de recuerdos de mi difunto esposo, y no podía aguantarlo. En una ocasión, durante la boda del hijo de Laolin, una amiga me mencionó que, al igual que yo, era soltera y que ahora residía en un apartamento de hotel, lo cual resultaba práctico y cómodo, y además, el costo era razonable. Me comentó que llevaba más de 6 meses en ese lugar. Al terminar la celebración, me llevó a su apartamento hotelero y me sentí cautivada de inmediato por el ambiente del sitio. Finalmente, descubrí un estilo de vida que se ajustaba a mis necesidades. Este tipo de alojamiento ha ganado gran popularidad en numerosas ciudades grandes, y algunos están específicamente diseñados para personas mayores. Cada unidad es un estudio, con una decoración cálida y acogedora. Lo más destacado es que proporcionan comidas, tanto desayuno como cena, así que no hay necesidad de cocinar.
Además, hay personal que realiza la limpieza a diario. El costo es comparable al de una residencia de ancianos, pero la comida es exquisita y la libertad de entrar y salir es insuperable. Ese día, al regresar a casa, decidí poner mi antigua vivienda nuevamente en venta a través de una agencia. Realicé algunos cálculos, el alquiler de la casa era de 1.500 yuanes y, sumando mi pensión de 4.200, podría mudarme a un apartamento de hotel. Luego, llamé a mis hijos para informarles que finalmente había encontrado el estilo de vida que mejor se adaptaba a mí. Cuando supieron que estaba residiendo en un hotel, pensaron que era demasiado costoso. No les presté atención a sus comentarios y simplemente les dije, si creen que es caro, ¿podrían ayudarme un poco? No necesito mucho, con 1.000 yuanes al mes de cada uno me es suficiente. No quiero ser una carga para ustedes, después de haber trabajado arduamente toda mi vida, deseo disfrutar de mis años dorados a mi manera. Así, al juntar mis ahorros con los de mis hijos, cada mes puedo vivir con tranquilidad en el apartamento de hotel. Después de tantos años de esfuerzo, ha llegado el momento de cuidar de mí misma en esta fase de la vida. El dinero no se lleva al nacer ni al morir, y no quiero ser prisionera del dinero. Mientras pueda comer, beber y moverme, cualquier estilo de vida que se ajuste a mí es el mejor. Este hotel para personas mayores tiene un costo superior a 3.800 mensuales. A pesar de que es algo elevado, me siento cómoda y con libertad, y considero que es un gasto justificado. No obstante, este tipo de vivienda no es apto para todos, ya que solo admiten a personas mayores que puedan valerse por sí mismas y existe un límite de edad, deben tener menos de 75 años. Algunos se cuestionan qué sucederá una vez que alcancen esa edad. ¿Quién lo sabe? Ya pensaré en eso cuando sea el momento adecuado. Por ahora, estoy en perfecto estado y disfruto de cada día. Así que aquí concluyen las historias de estas 3 personas mayores. En la actualidad, un número creciente de ancianos comienza a percibir que los asilos son cada vez menos seguros. Hay diversas formas de vivir en la tercera edad, como contratar cuidadores, residir en hogares para ancianos o utilizar servicios de empresas de asistencia. Sin embargo, ninguna de estas alternativas es completamente buena o mala. Cada una tiene sus pros y sus contras, y lo que funcione mejor para cada persona es lo más importante. Bueno, hoy hemos llegado al final de nuestra charla. Agradezco su atención y espero que lo que compartí haya resonado con ustedes. A quienes están suscritos, no olviden hacer clic en la opción de suscripción para que puedan acompañarlos a diario. Crezcamos juntos, seamos felices juntos y disfrutemos del envejecimiento en armonía. Hasta nuestro próximo encuentro.